Bueno, muy buenos días a todos y todas. Para mí es un honor siempre poder participar de este tipo de actividades. El derecho de familia, yo soy como un híbrido, el derecho penal y el derecho de familia, porque me he dedicado a estudiar, investigar, a prepararme en ambas ramas. Será un poco extraño combinar las dos materias, pero efectivamente tienen mucha correlación en muchos puntos de encuentro que tienen. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, el tema de la prueba. Con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, hay muchos elementos, muchos medios, muchos factores que están en común con lo que teníamos, ¿verdad?, antes de octubre del 2024, cuando utilizábamos el Código Procesal Civil. Y pues teníamos leyes especiales como la Ley de Pensiones Alimentarias. Con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, ya tenemos toda una estructura, ¿verdad? Efectivamente una estructura de medios de prueba, de valoración de prueba, pero también hay un aspecto muy importante, que es la innovación con respecto a los principios en la prueba. La semana pasada, pues, vieron un punto muy importante, que es la valoración y la apreciación, pero todo esto confluye en saber cuáles son los medios, pero no solo los medios, sino entender por qué, el para qué de un medio de prueba. Porque yo puedo tener una idea, puedo saber qué demanda, qué pretensión tengo que plantear en una demanda, pero si no tengo los medios de prueba, si no tengo una teoría del caso, esa demanda está destinada efectivamente a un fracaso. Y no es un fracaso de perder y ganar, porque los procesos de familia no es perder y ganar, porque no es eso, sino que tenemos en medio de los procesos familiares los intereses de personas menores de edad, de personas adultas mayores, de mujeres, situaciones y condiciones familiares donde tenemos que entender, independientemente del lado en el que estemos, seamos litigantes, seamos auxiliares de justicia, seamos personas juzgadoras, siempre hay que entender que el tema familiar, el proceso familiar tiene que tener una buena estructura. Estudiar el caso. El litigio por el litigio muchas veces no es la solución, pero cuando ya no tenemos más remedio, pues hay que presentar las demandas, ¿verdad? Y esto nos lleva a la prueba. Entonces, partiendo de esta introducción, tenemos que tener claro algo. No voy a ahondar en la teoría del caso porque ya fue un tema abordado la semana pasada, pero sí es muy importante tener claridad sobre esto. ¿Por qué? Porque un barco no puede navegar a la deriva. Y con esto lo que digo es que a partir de una teoría del caso tenemos una teoría probatoria. ¿Por qué? Porque una vez que esa persona con su conflicto familiar llega a una oficina, a un despacho, a una sede judicial con la situación, el conflicto familiar, tenemos que entender que tenemos que plantear una estrategia. ¿Cómo vamos a abordar este caso? Evidentemente, ver cuál es la redirección de este proceso, ver cuál es el proceso que hay que presentar, evidentemente, ahora con el Código Procesal, determinar si es un resolutivo familiar, si es una petición unilateral, si es cautelar o es un resolutivo especial. Primero entender para dónde vamos, o si inclusive ni siquiera es plantear el proceso, podría ser una medida antes de conciliación sin necesidad de establecer el proceso. Pero si ya llegamos a la conclusión que lo que hay que hacer es plantear una demanda, bueno, a partir de esta conclusión y esta asesoría que damos, pues esa demanda tiene que ser construida a partir de una teoría del caso, ¿verdad? Y muy bien, don Carlos Picado lo explica. Esta teoría del caso no es nada más decir, bueno, vamos a plantear el proceso, a ver qué pasa, a ver qué sucede. No funciona así. Como abogados y abogadas tenemos una responsabilidad muy grande y esa responsabilidad es saber redireccionar adecuadamente esa pretensión, porque la persona puede llegar y decir, vea, es que me acabo de separar, hay un problema de visitas, de dinámica de contacto familiar, hay un problema de la manutención, pero yo tengo que saber redireccionar. Y no solo saber el proceso, sino saber cuáles son los medios de prueba para cada proceso y qué es lo más importante en cada proceso. Entonces, primero, la teoría del caso. Esa teoría del caso tenemos que plantearla
con una lógica, una sencillez y ser flexible, porque a lo largo del proceso podríamos tener que redireccionar según los elementos de prueba o medios que nos traiga la contraparte. Pero tenemos que tener una línea clara y expresa. Entonces, tengo que tener los hechos, tengo que tener claridad de los hechos. Para partir, ¿cómo pueda saber yo los hechos? Bueno, de una buena entrevista que yo haga a la persona y a partir de estos hechos, ahora sí, ¿cómo vamos a probar estos hechos? ¿Cuáles son los medios de prueba para yo poder comprobar estas situaciones particulares? Y tomando en cuenta que en materia familiar quebramos un poco a veces el tema de la teoría general del proceso con respecto a la prueba, pero esto lo vamos a ver, porque tampoco es que tenemos carta blanca para cualquier prueba, ¿verdad? Hay límites, pero en materia familiar tenemos una bondad con respecto a la prueba por los principios que vamos a ver. Una vez que tengo los hechos, tengo la fórmula, la prueba que yo necesito, ahora sí, ¿qué voy a pedir? ¿Qué puedo tener por probado una vez que tengo estos medios de prueba? Y entonces, a partir de esta línea, entonces puedo esperar a ver qué va a presentar la contraparte, para otra vez incluso tengo que plantear esta estrategia. Entonces vean los momentos que tiene la prueba. La primera asesoría, el planteamiento de la demanda, y luego cuando la contraparte presenta sus pretensiones propias. Entonces vean que tengo que redireccionar muy bien estos momentos probatorios. Ahora bien, a partir de la teoría del caso, que es, vean, desde el componente fáctico, jurídico y la demostración. Entonces, no solo me puedo quedar en plantear bien los hechos, yo puedo plantear 50 hechos en una demanda, en un escrito inicial. Pero si la prueba no sostiene esos hechos, ¿qué va a pasar? Adivinen qué, me van a declarar sin lugar el proceso y posiblemente me van a condenar a costas, ¿verdad? Entonces, no solo me tengo que afinar en la redacción de los hechos, sino en los medios de prueba. Y como fórmula sencilla es, cada hecho tiene que tener su prueba. ¿Por qué? Porque efectivamente tengo que tener una correlación. Si yo digo, hecho 1, la persona A está casada con la persona B, esto lo prueba la certificación de registro, tal, y se aporta. Eso es muy sencillo. Si yo digo, la persona A con la persona B tuvieron una relación de pareja donde hubo una dependencia económica y empiezo a detallar la dependencia económica, tengo que explicar qué comprueba esa dependencia económica. No es nada más decir, tengo que correlacionar el hecho con la prueba, porque una mala técnica de redacción de la demanda es cuando nada más digo los hechos, pero no correlaciono el hecho con la prueba. Tenemos que entender que cuando hacemos un escrito inicial, nosotros tenemos que guiar el proceso. Es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque si yo nada más digo, están casados, tienen hijos, hay una dependencia económica, y posteriormente digo, y la prueba es A, B, C, J, H, ¿qué relación tiene este hecho aislado con esta prueba? Ninguna. Pero si yo redacto de una forma lineal, histórica, donde voy indicando hecho con prueba, ustedes están facilitando a la persona juzgadora el análisis de sus pretensiones, de sus hechos. Es una buena técnica correlacionar hecho con prueba y facilitan mucho incluso cuando la contraparte conteste o se oponga, porque ustedes ya tienen una correlación de su prueba y con lo que ustedes van a plantear esa contratesis. Entonces, técnica de redacción, hecho con prueba. No aíslen la prueba nada más como un listado aparte de la demanda. Y esto me lleva, efectivamente, a los deberes y poderes. ¿Por qué? El Código Procesal de Familia, y esto se los estoy diciendo de una forma donde el Código Procesal, lo que les acabo de indicar, de los deberes y poderes. ¿Por qué? Porque al yo redactar de forma clara, estoy cumpliendo el deber que el Código Procesal me dice en el artículo 52. ¿Y cuál es ese deber? Que yo tengo que motivar todas las gestiones y indicar toda la prueba. Y además voy a facilitar el trabajo de la persona juzgadora, porque con la motivación que yo hago, la persona juzgadora puede resolver cada una de mis gestiones, porque no es nada más levantar la mano en una audiencia y decir, apelo,
o presento actividad procesal defectuosa, o en la demanda, quiero divorciarme, no, ¿por qué me quiero divorciar y cuáles son sus medios de prueba? La demanda más sencilla que ustedes planteen, la más sencilla, siempre tiene que tener los correctos medios de prueba. ¿Por qué? Porque ustedes no saben si la otra parte se va a oponer. Por ejemplo, un divorcio por incompatibilidad de caracteres. Ustedes pueden decir, la persona A se casó con la persona B, tienen un hijo, no tienen bienes gananciales y tienen una incompatibilidad de caracteres. Ustedes pueden decir, esto no requiere mayor prueba. Vamos a ver, ¿qué pasa si la otra persona quiere presentar sus propias pretensiones y decir, no, esto no es cierto? Y se opone a ciertos elementos que usted dice, ¿por qué se está oponiendo? Y ustedes no ofrecieron prueba. Entonces, su demanda está vacía. ¿Por qué? Porque solo los hechos no componen la estructura de lo que va a llevar esa fórmula probática y que va a llevar a esa pretensión a buen puerto. Entonces, por más sencilla una demanda en los hechos, siempre tiene que tener buena prueba porque ustedes no saben qué va a hacer la otra parte una vez que sea notificada. No saben, ninguno sabe qué va a pasar en el proceso. Algo muy sencillo puede complicarse en el camino, ¿verdad? Y pueden aparecer nuevos hechos, inclusive nueva prueba que tenga que reexaminarse a lo largo del caso. Entonces, los deberes y los poderes están correlacionados y lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Vean, cuando hablamos de los deberes de la persona juzgadora, vemos el artículo 31, inciso 4. ¿Qué dice ese artículo? Dice que tiene que resolverse cada uno de los asuntos presentados a su conocimiento, en concordancia con lo que se le presenta y la prueba evacuada. Entonces, si yo no presento la prueba adecuada, ¿cómo la persona juzgadora me va a resolver y cumplir su deber? Esto entonces está correlacionado, el 31, inciso 4, con mi deber como persona abogada directora del artículo 52, incisos 5 y 6, donde dice que yo tengo que motivar todas mis gestiones cuando así lo presente. Dígase, gestiones escritas y gestiones orales. Entonces, vean cómo un deber está relacionado con un deber de persona juzgadora y persona abogada directora. No son artículos aislados, tienen una razón de ser. Y todo esto tiene correlación con la prueba. En el mismo sentido, tiene el deber la persona juzgadora de ordenar la prueba que considere pertinente. Entonces, lo que nosotros llamamos esa prueba de oficio, ¿verdad? Evidentemente, ¿por qué? Porque puede ser que a lo largo del proceso se detecte que faltó algún elemento, hayan circunstancias que las partes, pues evidentemente con la prueba, no aportaron todos los elementos, o se necesita una pericia, o se necesita traer un informe, otro tipo de prueba. Entonces existe ese deber también de la persona juzgadora. Ahora bien, dentro de este deber, entonces nosotros también tenemos que correlacionarlo con el deber de la persona abogada directora de ofrecer la prueba en el momento procesal oportuno, ¿verdad? ¿Por qué? Y ustedes dirán, ¿qué es esta correlación tan extraña? No, es que efectivamente, ¿por qué una persona juzgadora va a ordenar prueba? Porque efectivamente puede ser que en el momento procesal oportuno el abogado litigante, el abogado director no ofreció la prueba que correspondía. Entonces, recuerden que se tienen que resolver las pretensiones, más en el tipo de conflictos familiares en los que estamos. Entonces, el 154 dice que la prueba se ofrece en el momento procesal en los plazos correspondientes, según el código lo determine para cada proceso. La única excepción a la regla es, ¿cuál? Cuando sea prueba que no se conocía, número 1, o que en el momento, ¿verdad?, no pudo haber sido aportada por alguna razón. Son las únicas excepciones y que implica una flexibilidad en el ofrecimiento. Entonces la puedo ofrecer de manera informal porque no la conocía. Entonces, aquí tengo dos excepciones a la regla, pero es la excepción, porque si es prueba que yo sí conocía, yo no puedo venir a decir, ve, ahora vengo a aportar este documento y ese documento ya existía un año antes. No, tiene que ser un documento, por ejemplo, una situación médica que hicieron una valoración diferente a lo largo del proceso y esa prueba no se conocía.
Entonces, ahora sí, la introduzco conforme el 154 por esa excepción. Entonces, ahí estoy flexibilizando ese momento de aporte de prueba. Ahora bien, estos deberes y estos poderes tienen correlación. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué? Porque además de que es un deber de la persona juzgadora, el 155 habla que se puede introducir prueba por parte de la persona juzgadora. Entonces vean cómo correlacionamos deberes con artículos generales de la prueba. No solo se lo establece en la parte de actuaciones, sino se lo establece en una norma general de los artículos de la prueba. Tienen todos total correlación, no son artículos aislados. Y esto me lleva entonces, vean, que además tiene la potestad la persona juzgadora de limitar la prueba cuando sea abundante, ¿verdad? Y así lo dice el 157. Y además cuando sean situaciones que en realidad se han hecho notorios que no necesite la prueba. Entonces, hay poderes y deberes con respecto a la prueba, pero esto no nos deja de lado como personas abogadas directoras, porque también el código nos abre la puerta que cuando se ordene prueba de oficio, podemos eventualmente presentar un recurso de apelación, ¿verdad? Revocatoria de apelación si se ordena, o incluso cuando se rechaza la prueba que ustedes ofrecieron ordinariamente. Entonces, deberes y poderes. Se puede ordenar, ustedes cumplen su deber de aportarla, pero también si se la rechazan pueden recurrir. Entonces, vean esta correlación de artículos como si es importante para efectos de que ustedes tengan claridad que no es nada más saber que existe el medio de prueba documental, declaración de terceros, declaración de parte, no. Antes de saber esto, tenemos que saber estos aspectos generales, porque así sabemos cómo cumplir nuestros deberes en el proceso, probatoriamente hablando, porque a veces confundimos con solo la redacción. La redacción es fáctica, probatoria y en pretensiones. Son los tres elementos básicos y evidentemente el fundamento jurídico de toda demanda, porque no es poner artículo 1, siguientes y concordantes, porque eso no es una fundamentación jurídica, porque siguientes y concordantes es todo el ordenamiento jurídico completo, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que saber fundamentar en todo aspecto en concreto. Ahora bien, cuando hablamos de la prueba, no podemos entrar a analizar los medios de prueba si no analizamos los principios. El Código Procesal, si algo que tiene, y no me canso de decirlo, es una estructura principialista. Está regido por muchos principios y la prueba no es la excepción. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que no solo la actuación de las partes, de la ausencia de contención, de la celeridad, de la oficiosidad y todos los principios de equilibrio de partes que están en los primeros 11 artículos del Código, es esa columna vertebral. Cada actividad del Código tiene sus principios, la actividad cautelar, la actividad probatoria, cada actividad, incluso el resolutivo especial de pensiones alimentarias, tiene sus principios y la actividad probatoria no es la excepción. Entonces, vamos a ver. Si nos vamos al artículo general, es el 146. Ahí están todos los principios, ¿verdad? Ahí están los principios de la actividad probatoria. Pero ojo, no es que es el único artículo y hay que hacer una diferenciación y en cada principio porque a veces se presta confusión y lo vamos a ver. Este 146 habla de la libertad, el 147 habla de la libertad probatoria, se habla de la gratuidad, pero también el Código Procesal en sus primeros artículos, en artículo 11, habla de costo mínimo. ¿Cuál es la diferencia? Gratuidad y costo mínimo. Bueno, efectivamente, hay actos de prueba que pueden ser gratuitos, pero también podría generarse un costo, por ejemplo, si hay capacidad de asumir ese costo, por ejemplo, cuando hablamos de peritajes, cuando hablamos de ciertos elementos donde, vamos a ver, el Código hace excepciones, depende del litigio, con quién se litigue, ¿verdad? Pero tenemos que entender que son dos conceptos diferentes, no es una gratuidad pura y simple que todos los medios de prueba, porque podría eventualmente introducirse incluso los honorarios a peritos, ¿verdad? Entonces, no necesariamente todo va a ser por la gratuidad, porque también hay costo mínimo que podría generar aranceles en el proceso. Ahora, la privacidad pues es básica.
estamos ante conflictos familiares que es base la privacidad. Tenemos que entender que esto no solo viene del Código Procesal, esto viene incluso de los deberes éticos de toda persona abogada, ¿verdad? Que la privacidad, el secreto profesional, esto viene desde algo general que se ha introducido a cada Código Procesal porque es un deber que hay que recordar. La confidencialidad, la concentración, que la concentración tiene excepciones, ¿verdad? Recuerden que las reglas tienen excepciones. Si bien la prueba tiene que ser audiencias únicas, ¿verdad?, que es la tónica del Código Procesal, en cuanto a materia probatoria tenemos una excepción, que es el 125, que habla que se podría suspender una audiencia cuando hay una imposibilidad de la práctica probatoria. Eso sí, no es una táctica dilatoria del proceso, no. Es cuando efectivamente hay una imposibilidad de la práctica probatoria. Por ejemplo, a usted le notificaron el día de ayer un proceso y la audiencia es mañana. Hay una imposibilidad de plantear una teoría del caso, una estrategia, y usted no puede efectivamente para las 7:30 de la mañana, si lo notificaron el día anterior a las 4 de la tarde, plantear toda una teoría y traer su prueba, una imposibilidad de la práctica probatoria. Entonces, tiene su excepción la regla, pero tenemos que saber en qué momento se aplica esta excepción. Como les digo, no es para tenerlo como una táctica dilatoria de los procesos, porque eso no es lo que se quiere con el Código Procesal. Más bien se quiere la resolución que sea de una forma más célere según las audiencias planteadas en cada proceso. El contradictorio, la flexibilidad del ofrecimiento, admisión y práctica, que era lo que les decía anteriormente. Vean cómo van teniendo correlación los artículos. Aquí dice que hay una flexibilidad. Bueno, veíamos entonces que esa flexibilidad tiene relación con el momento de ofrecimiento, que tiene las dos excepciones que les decía anteriormente. Entonces, esta flexibilidad, sí, yo tengo que ofrecer la prueba en mi demanda, pero si es una prueba que no conocía o no se podía aportar antes, el 154 excepciona, entonces me da esta flexibilidad en ese ofrecimiento, ¿verdad? Y evidentemente algo muy importante que tiene este código es el abordaje integral, porque puedo incorporar prueba de otros procesos. Evidentemente, si ya se recabó un testimonio, puedo traerlo a este proceso, y la facilidad probatoria. Ahora bien, esto es en genérico, pero aquí tenemos que detallar y hacer una diferenciación, porque hay principios que prestan a confusión. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Vean, se tiende a confundir y a pensar que la libertad probatoria, la flexibilidad, la facilidad probatoria, la carga de la prueba en el Código Procesal es lo mismo. No, no es lo mismo. Son 4 conceptos diferentes. No podemos tomarlos como un símil, y les voy a explicar por qué. Y se ha tendido a homogenizar la conceptualización, pero no, cada uno tiene una aplicación diferente. La libertad probatoria. ¿Qué es la libertad probatoria? La misma palabra nos da un concepto. Yo puedo ofrecer cualquier prueba, puedo ofrecer cualquier medio de prueba mientras sea lícito. O sea, tengo una libertad de introducir medios de prueba mientras sean lícitos. Esa es la libertad probatoria. Vean cómo vamos conceptualizando. Y eso está en el artículo 147. Tiene que ser prueba lícita. Tiene 3 limitaciones la libertad probatoria. Por eso les decía, no es que tenemos carta blanca, a veces se confunde que en materia de familia tenemos carta blanca para cualquier prueba. La libertad probatoria, si bien se toma como un principio, tiene 3 limitaciones en materia de familia. La primera limitación que tenemos es la limitación del 196 bis del Código Penal. Y ustedes miran, ¿por qué? Bueno, porque cuando tenemos mensajes de WhatsApp, redes sociales, prueba digital, el 196 bis sanciona, no sanciona, si introducimos prueba de medios digitales, si no hay autorización, ¿verdad? Y podríamos tener una consecuencia penal nada más por coger los mensajes de WhatsApp, coger prueba. Evidentemente, hay una diferencia cuando tenemos redes sociales abiertas, distinto. Y este 196 bis tiene mucha correlación
con la ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos. ¿Por qué? Tenemos y tendemos a ofrecer la prueba de una forma muy libre y muy sencilla, ¿verdad? Mire, con estos mensajes de WhatsApp yo pruebo el adulterio, ¿sí? No les estoy diciendo que no se puede introducir, pero se podría cuestionar la legalidad de la introducción de la prueba. Podría ser. Alguien podría decir, y esa prueba es auténtica, ese es el número, pertenece. Entonces, la ley, ¿quién nos da la respuesta? La ley de certificados digitales. Bueno, introduzcanla en el proceso debidamente autenticada. Ok, esa sería una. Otra, no la tomen como la prueba única y exclusiva. Si ustedes van a introducir esta prueba del proceso, es una prueba apenas como un indicio, no es la prueba reina. ¿Por qué? Porque podrían cuestionarle la licitud. Entonces, si yo voy a introducir estos mensajes sin autenticarlos, ¿por qué? Por la flexibilidad los voy a aportar así, y se los van a aceptar así. Tengan prueba testimonial, tengan otros elementos para que esa prueba pueda tener ya no un indicio, sino pase a ser un medio que sí pueda ser valorado. Ok, entonces vemos que la licitud tiene límites, y esto no lo estoy solo interpretando del 196 bis y la ley de certificados digitales, sino que el artículo 175 del Código Procesal de Familia dice que cuando hablamos de medios digitales tienen que ser autenticados. En la última frasecita ahí lo dice. Entonces, sí, efectivamente muchos y muchas tendemos a ofrecer esta prueba, pero sí tenemos que verla con un lente de la legalidad, que podría ser algo que podría eventualmente ser una estrategia en un proceso. ¿Por qué? Porque estamos ante derechos de intimidad que la Sala Constitucional ya ha resuelto y lo vamos a ver de forma clara. Entonces, consejo 1, sí, hay una libertad probatoria. Consejo 2, veamos el ente de la licitud de la prueba cuando la estamos ofreciendo. Si tenemos duda de la licitud de esta prueba, están las autenticaciones de la prueba, y tenemos que tener esta prueba como un indicio y tener otros medios probatorios para poder introducir y tener corroborado este hecho en particular. Ahora, la flexibilidad en el ofrecimiento, ya les explicaba anteriormente, hay dos excepciones, que era prueba no conocida o que antes no se podía haber aportado, y esto me implica que podría suspenderse una audiencia por esa imposibilidad de la práctica probatoria. Entonces, esto implica, la flexibilidad es que yo puedo quebrar la regla del momento, el plazo procesal para introducir la prueba, la puedo quebrar por estos dos elementos. Entonces, esto es la flexibilidad, diferente a la libertad probatoria, no son conceptos iguales. La facilidad probatoria, vamos a ver. Se ha tendido a equiparar con el tema de la carga probatoria. Tiene una idea general, pero vamos a ver qué es la facilidad probatoria. Si ustedes buscan el tema de la carga de la prueba en el Código Procesal de Familia, tal cual, lo van a encontrar en el 259 en el Proceso Resolutivo Especial de Pensiones Alimentarias. Pero si buscan una norma general para los procesos con respecto a la carga de la prueba, podemos encontrar la facilidad probatoria, que no es que está atribuyendo la carga a la prueba, pero está conceptualizando algo muy similar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? La facilidad probatoria está definida en el artículo 152. ¿Qué es? Es que quien tenga mejor disposición de tener ese medio de prueba lo tiene que aportar al proceso. Entonces, por ejemplo, mire, es que él es miembro de la sociedad Los Patos S.A. y entonces él tiene cuentas bancarias en tal y tal banco y tributa. Entonces yo con este principio puedo decir, apercíbase a la parte a traer los libros de la sociedad, los estados de cuenta, lo que antes le pedíamos a la persona juzgadora, ahora se lo podemos apercibir a la parte. En la demanda, donde nosotros pedimos de forma expresa que se aplique este principio, mire, apercíbase la parte que aporte los estados de cuenta de
banco tal, banco tal, banco tal. Entonces ya no tenemos que esperar aquel plazo de 2 años para que el juzgado envíe los oficios a todas las entidades bancarias. Aplicamos este principio. Pero el principio gira para las dos partes, no solo para una de las partes, porque entonces la otra parte podría venir a decir, bueno, pero es que esta persona tiene en su poder los libros de la sociedad del negocio familiar, apercíbasele a traer los libros de la sociedad. Entonces aplica para las dos partes, ¿verdad? No es solo, mire, qué sencillo, es para la parte demandada. No, aplica, ahí no dice que es para una de las dos partes. El principio aplica para las dos partes. Entonces, quien tiene en su poder la posibilidad de disposición de la prueba, la hace llegar al proceso. Vean qué diferencia de conceptos. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es, y lo dice de forma expresa el artículo, es que podrá tenerse como cierto el hecho. Vean, ¿a qué les recuerda a ustedes esto? Como aquella confesión, ¿verdad? Que decíamos, si no se presenta, lo tienen tácitamente. Bueno, aquí estamos hablando, claro, esto tiene que ser muy valorado en el proceso, pero tiene la consecuencia y el artículo lo dice de forma expresa. Entonces, si no está aportando los elementos que se le están pidiendo al proceso por su disposición de la prueba, podría tenerse como cierto lo que la parte está diciendo. Entonces, vean qué importante tener claridad. Ahora, la carga a la prueba. Cuando decimos la carga a la prueba, ¿a qué nos referimos en la teoría del proceso? Nos referimos a quién tiene la carga de probar lo que está diciendo. Entonces, generalmente decimos, bueno, si usted está aduciendo esta causal, usted es el que tiene la carga a la prueba. Si usted está presentando sus pretensiones propias, usted tiene la carga a la prueba. Eso es lo que todos conocemos. Entonces, si nos vamos a un artículo, queremos un artículo específico que diga carga a la prueba en el Código Procesal de Familia, el 259, pero lo habla en procesos resolutivos especiales de pensión alimentaria. Y lo que habla de la dinamicidad de la prueba. Esta carga dinámica de la prueba. ¿Y qué dice el artículo? Dice que quien niegue o se oponga a los ingresos o formas económicas tendrá que probarlo, pero leamos el artículo completo, porque no solo dice eso, dice, la responsabilidad del aporte la tiene quien tenga los mejores elementos para entregarla. Entonces vean que hace una definición de carga a la prueba, pero también dice, pero quien tenga los mejores elementos para probarlos. Entonces, hace un símil con la facilidad probatoria. Entonces, 4 conceptos que tiene el Código Procesal que es importante saber utilizarlos de forma diferenciada, porque a veces, por la facilidad probatoria, por la libertad probatoria, son situaciones totalmente diferentes conceptualmente hablando, y esto es muy importante tenerlo claro. Es importante, cuando hablamos de la licitud de la prueba, de la carga a la prueba, tener antecedentes, ¿verdad? Entonces, y en general con respecto a la carga a la prueba, podemos ver la resolución del Juzgado Especializado de Familia en Pensiones Alimentarias. Esta resolución es de febrero del 2024. Si bien no había entrado en vigencia el Código Procesal de Familia, tiene un concepto muy importante porque incluso cita al Tribunal de Familia con respecto a la reversión probatoria. O sea, nos suena muy parecido a la carga de la prueba, que hablamos de la dinamicidad de la prueba que tiene el Código Procesal. Entonces, el concepto no ha perdido vigencia. Dice esta resolución que cita al Tribunal de Familia con varios votos que quien en un proceso, y lo hace específicamente para pensiones alimentarias, no podemos colocar a una persona que dice que el demandado gana N cantidad de dinero a que aporte toda la prueba, sino que si usted está contradiciendo, entonces usted es el que tiene que venir a aportar los elementos para contradecir esa versión. Es una reversión de la prueba. Entonces, por ejemplo, si yo digo, mire, es que él es ingeniero, él gana 3 millones de colones, pues evidentemente yo tengo que aportar la prueba, ¿verdad? Por lo menos, mire, aquí está la tarjeta de presentación, él es ingeniero. Pero si yo no tengo acceso a los estados de cuenta, pues yo utilizo el principio de facilidad probatoria, mire, que me traiga la constancia de salario, que me traiga los estados de cuenta. Y el tribunal, cuando habla de esa reversión de la prueba, bueno, si usted está alegando que usted no gana esto, y tráigame la prueba en contrario, ¿verdad? Esa reversión de la prueba. Entonces, todo tiene relación
¿Por qué? Porque la persona puede no tener la constancia salarial, no puede tener la constancia del contador público, pero la otra persona sí. Entonces, si usted dice que no gana los 3 millones de colones, tráigame la prueba de que usted no gana los 3 millones de colones. Ahí es donde vemos que se nos cambia, ¿verdad? Y es la reversión de la prueba, que tiene correlación con lo que acabamos de ver de la facilidad probatoria y la dinamicidad de la prueba. Ahora bien, con respecto a la licitud de la prueba, yo quise hacerles esta cita de una entrevista que le hice a don Rolando Soto el año pasado, que en paz descanse, donde yo le consultaba, y la entrevista completa está en YouTube, en el canal de la Defensa Pública, por si quieren escucharla completa, donde yo le consultaba sobre este tema de la prueba, de las redes sociales, de la licitud de la prueba, de la carga de la prueba. Y él me decía, en sus palabras muy directas, me dice, existe una leyenda urbana, así me dijo, que en materia de familia podemos aportar cualquier prueba, pero eso es una leyenda urbana. Así me lo dijo, tenemos que entender que la prueba, aunque haya una libertad de prueba, siempre tenemos que respetar el marco de licitud de la prueba. Entonces, nos devuelve otra vez a lo que acabamos de decir. Entonces, sí, hay una tendencia que en materia familiar podemos probar con cualquier medio de prueba, pero tenemos límites, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que verificar en todos nuestros medios de prueba es que no pueda ser, contravenir un derecho de un tercero como la intimidad, que esa libertad probatoria no roce con la licitud de la prueba, y esto lo vemos acá. Entonces, por ejemplo, es muy diferente si yo tengo acceso a redes sociales públicas, cualquiera tiene acceso, no hay un problema con esto, pero si la red es privada y entonces me lo trajo la amiga de la amiga de la amiga para traer esa prueba, ya tengo un conflicto con la licitud de la prueba porque ese perfil era privado. O es una conversación de WhatsApp de terceros que el otro me trajo, el screenshot de esa conversación, estamos rozando con la legalidad de la prueba porque no es una conversación entre esas dos personas. Hay un tercero. Entonces, no tenemos esa carta blanca. Entonces, si lo vamos a aportar, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Vean cómo lo dijo acá, es una leyenda urbana que tenemos que aportar cualquier prueba en el proceso. Eso no es así. No podemos violentar la privacidad, la confidencialidad y tiene límites esa prueba. Y esto, veamos aquí lo que les decía del Código Penal, el 196 bis, dice, será sancionado con pena de prisión quien utilice en su beneficio, vea, sin la autorización del titular de los datos, se apodere, modifica, accede, transmita, publique. Entonces vean que no es ya solo por la licitud de la prueba, sino hay un artículo del Código Penal que habla cómo utilizar la prueba. Entonces, siempre yo digo, cuando yo voy a valorar una prueba, pónganse el lente de la legalidad a ver si no afecta a terceros. Si no afecta a terceros, es un medio que podría ser introducido, pero si afecta a terceros, podríamos eventualmente estar en presencia de este artículo y es una acción penal que eventualmente podría investigarse. Sobre esto incluso, si ustedes buscan resoluciones de la Sala Segunda, antes del 2019, en materia laboral, tenían una discusión con respecto al aporte de mensajes de grupos en WhatsApp. Y la Sala Segunda decía que no había ningún problema si era aportado por uno de los miembros, porque estaban dando, usted al participar en un grupo daba su venia de que esa información se utilizara. Esto hay varias resoluciones de la Sala Segunda en materia laboral que da este concepto. Si no afecta y hay una venia de uno del grupo, usted mire, apenas lo ingresaron a un grupo y usted puso un mensaje, eso ya es público. Eso decía la Sala Segunda. Ahora bien, vino la Sala Constitucional en el 2019 y dijo esto. Y la Sala Constitucional, recuerden que sus resoluciones tienen un carácter distinto, ¿verdad? Entonces, dijo que con respecto a los mensajes de WhatsApp hay que tener un estricto cuidado con el derecho a la intimidad.
¿verdad? Que no se afecte a terceros. ¿Por qué? Porque eventualmente, aunque yo haya accesado a ese grupo y yo no me haya salido y que no tengo ningún problema con estar en un grupo, el que uno de los miembros de ese grupo saque la información podría tergiversar mi derecho a la intimidad. Entonces, la Sala Constitucional dice que incluso ese traslado de esa información no ha sido autorizada, no ha sido permitida y que se extraiga esa información para un proceso. Entonces, la Sala, en esta resolución del 2019, que se viene reiterando en otras resoluciones, esta es como la primera y a partir de esa se viene citando. Dice, tengan cuidado, hagan un alto en el camino, si lesiona la intimidad, y este caso era por un caso disciplinario, laboralmente hablando, entonces dice, no, siempre respeten el tema de la intimidad y que no se vea afectado esos derechos y que esta prueba sea lícita y que pueda ser incorporada de esta forma. Entonces vean que ya no solo tenemos la limitación penal, tenemos la Sala Constitucional lo ha interpretado, entonces vean que sí tenemos límites importantes en materia de familia. En resumen, entonces, tenemos que ofrecer la prueba de manera oportuna, con probidad y legalidad, bajo un marco de los principios probatorios y aportar la prueba que sea pertinente. Vamos a ver, hay hechos que son efectivamente notorios, podemos aportar una certificación, hechos que no tienen mayor discusión, pero nos tenemos que enfocar en materia probatoria durante el proceso a la litis, y entonces lo que es notorio, lo que es evidente, pues no nos tenemos que desgastar con esos elementos de prueba. Ahora, ya concretamente con el tema de los medios de prueba, que todo este preámbulo es para entender que no podemos estudiar solo los medios de prueba sin entender cómo la introducimos al proceso. Entonces, tenemos la posibilidad de prueba anticipada, que eso a veces nos causa una problemática como prueba anticipada. Bueno, efectivamente, en materia penal siempre hemos escuchado de los anticipos de prueba, cuando hay un riesgo. Bueno, ahora en el Código Procesal de Familia, pues se habla de esa prueba anticipada, cuando haya un riesgo y lo podemos hacer y que esa prueba se pueda perder por alguna situación. Entonces podemos perder ese medio de prueba a lo largo del camino, lo podemos pedir conforme lo establece el 153, prueba anticipada. No es en todos los casos, es en casos de que haya un riesgo y esa prueba se pueda perder. Ahora, el momento de ofrecimiento de la prueba, ya lo vimos, tiene dos excepciones, que no se conociera o que no tenía acceso a ella. Y además, no nos cuestionemos, evidentemente, que pueda introducirse prueba por la persona juzgadora, es una potestad que tiene dentro de los deberes y poderes que vimos al inicio. Y la admisión de la prueba y la prueba abundante. Vamos a ver, dentro de ese desglose de prueba y ese ofrecimiento que hagamos en un escrito, tenemos que, a veces ponemos 10 testigos, 15 testigos, 8 testigos, ¿verdad? Tenemos que empezar a aprender a depurar la prueba que ofrecemos, ¿verdad? Porque además recuerden que con el Código Procesal de Familia, ya por ejemplo, los testigos no van a ser entrevistados por solo el hecho que lo ofrecimos, no. Ya esa limitación que teníamos antes ya no existe. El Código Procesal dice que los testigos van a ser interrogados para todas las situaciones que tengan referencia a la situación familiar. Entonces, usted lo pudo haber ofrecido para que diga el vínculo familiar. Este es el ofrecimiento que usted hace y para que usted lo quiere, pero el código ya quitó esa limitación. Esa limitación que teníamos antes, civilmente hablando, ya no lo tenemos en materia de familia. Cuando hablamos de declaración de parte y ya entrando a los medios de prueba, recordemos que antes teníamos la confesional, ya no tenemos confesional así tal cual, antes la conocíamos, ahora solo declaración de parte. Entonces, es sobre hechos propios, hechos ajenos, puedo interrogar, ¿verdad? Ahora, ¿qué puedo también pedir la declaración de parte de la parte que represento, ¿verdad? Porque antes la confesional solo para la contraparte, pero yo puedo valorar en mi caso, decir, bueno, yo quiero sentar a la parte que yo represento a declarar. Eso sí, tenemos que valorar en el caso si es pertinente y si es útil, ¿verdad?
Toda prueba tiene que tener el ente de la licitud, de la pertinencia y la utilidad. Porque si es una persona que se pone nerviosa al declarar, que más bien nos va a afectar, pues hay que valorar si la podemos sentar o no a declarar, ¿verdad? Hay una obligación a declarar, ¿verdad? No es que yo vaya a decir, no, no voy a ir, no voy a declarar, es una obligación. Si no comparece, hay pues evidentemente, como antes se regulaba, consecuencias de una admisión tácita, pero ojo, no es que ya porque no se presentó se tiene todo cierto, no, eso no funciona de esa forma. Se valora, porque dice admisión tácita, se valora con todo el acervo probatorio que hay en el expediente, ¿verdad? Más las preguntas del interrogatorio que usted iba a hacer. Entonces, no es solo simplemente porque usted presentó 10 preguntas, 15 preguntas y todas se van a tener como ciertas y eso dio que su pretensión se declare con lugar. Tiene que valorarse con todos los medios probatorios. Es un elemento, pero no es todo el proceso, ¿verdad? Entonces, no creamos que ya porque la otra parte no se presentó, ya tenemos todo el proceso ganado. No es parte de, pero no es todo mi teoría probatoria. Y también, evidentemente, básico que esa persona no puede usar notas, es una declaración clara, expresa. No podemos ir con aprendizajes o testigos, partes aprendidas, tiene que ser espontánea. Y, importante, no se admite cuando sean hechos derechos no disponibles, o sea, tenemos que tener igual una licitud. ¿Sí? Claro. Claro, bueno, ya vamos a la declaración de testigos de terceros y lo iba a ahondar un poco. Vamos a ver, efectivamente la prueba abundante, ¿verdad? Porque yo puedo ofrecer 10 testigos, ¿verdad? Y puedo decir, el testigo 1 para la relación de matrimonio, el testigo 2 para los bienes, el testigo 3 para la conflictiva familiar. Y yo lo hago porque esa siempre ha sido nuestra técnica de redacción procesal civil, ¿verdad? Efectivamente, esa siempre ha sido y es lo que nos enseñaron siempre. Lo que pasa es que efectivamente, por eso es que yo tengo que valorar muy bien el ofrecimiento de prueba que yo hago. ¿Por qué? Porque efectivamente, si es cierto, vamos a ver, que este testigo solo sabe de este punto y no sabe de todo, ¿verdad? El juzgado podría decir, bueno, todos los testigos, y aquí voy a adelantarme, todos los testigos pueden ser interrogados sobre cualquier situación familiar, personal o patrimonial de interés para la decisión del proceso. Lo dice el artículo 168, de forma clara. Por eso les digo que ya se quitó la limitación que era para un solo hecho que yo ofrecía. Entonces, la respuesta a su pregunta es, pueden seguir haciendo la misma técnica, decir, este testigo es para este hecho, este testigo es para este hecho, no hay ningún problema. Si el juzgado dice, no, mire, la verdad es que por el 168 a todos se les va a interrogar sobre todo, podríamos decir, no, mire, este testigo solo sabe sobre este punto en particular, porque, por ejemplo, mire, este es el que sabe de la constitución de la sociedad y cómo se distribuyeron los bienes y por qué se hizo la sociedad, pero este otro testigo se ofreció porque este no sabe de la constitución de la sociedad, pero sí sabe la dinámica familiar económica. Entonces, ¿podría el juez limitarlo? Sí, pero nosotros, cuando lo ofrecimos, dijimos que era para esto, y él en interrogatorio no va a conocer sobre el testigo A, solo sabe la sociedad, y el testigo B no sabe la sociedad, el testigo B sabe de la dinámica económica, ¿verdad? Entonces, también tenemos que saber restar esta limitación, porque el código dice, se limita cuando sea abundante y sea sobre el mismo punto, porque si yo digo en la demanda, todos conocen todo, efectivamente,
me van a limitar la prueba. Si yo hice esa técnica de decir, es para este hecho, es para este hecho, y solo sabe esto, bueno, ahí tendríamos un problema de la limitación de la prueba, ¿verdad? Porque solo sabe este punto en particular. Entonces ahí sí tendríamos una dificultad, ¿verdad? Y no podría violentarse el derecho de defensa ni el debido proceso con esta limitación, porque si yo en mi técnica de redacción dije, sabe de todos los hechos, ahí sí efectivamente me van a limitar la prueba. Pero si yo en mi técnica de redacción dije, es para esto, para esto, para esto, lo que dice el artículo es que ese testigo, además de ser interrogado sobre ese punto, puede ser interrogado sobre todo lo demás, que puede ser que diga, no, yo no sé de eso, no, yo no sé de eso, yo no, pero lo van a interrogar. Entonces ahí nace la necesidad de que yo aporte testigos, si es que diferentes, y podría entonces yo sí necesitar los 15 testigos, porque todos saben de hechos distintos, pero lo que nos da la norma es, mire, si yo lo ofrecí solo para que diga que la casa fue pintada con el dinero de la sociedad, no solo le van a preguntar de eso, le van a preguntar de si se casaron, cómo se dividieron, y puede ser que ese testigo no sepa, y diga, no, yo no sé de esto, yo solo sé de este punto en particular. Entonces la limitación es no en que el juez diga o la jueza diga, mire, como todos van a ser interrogados de todo, vamos a prescindir de 5 testigos. La limitación que se da antes era porque todos van a ser interrogados por el punto en particular. Ahora la regla es, usted lo ofrece para un punto, pero puede ser interrogado sobre muchos aspectos. Ese es el tema, ¿ok? Con mucho gusto. Entonces, cuando hablamos de declaración de terceros, tenemos que entender que estamos ante aquel interrogatorio que vamos a hacer y tenemos que saber muy bien ofrecer testigos. ¿Por qué? Porque nos pueden hacer pasar un mal momento en una audiencia, ¿verdad? Entonces, si yo ofrezco, tengo que saber ofrecer el testigo que venga concorde a lo que mi marco fáctico. Mi teoría probatoria tiene que ser muy clara. Ah, sí, claro, voy a ofrecer a mi mamá. Mi mamá sabe toda la dinámica económica. Y a la hora que ustedes tienen a esa persona sentada ahí, ah, yo no sé nada de eso. Yo solo sé lo que me decían. No, pero a mí no me consta. Entonces, antes de ofrecer esos testigos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber qué saben esos testigos, porque si no, la línea probatoria y mi teoría probatoria, de la mano con mi teoría del caso, ¿qué pasa? No la voy a poder probar. ¿Por qué? Porque ofrecí, como decimos coloquialmente, ofrecí así, como la justicia, con una venda. Entonces, ahí tenemos una mala práctica. Si yo voy a ofrecer testigos, tengo que saber qué es lo que conocen para ofrecerlos. Y además, no solo qué es lo que conocen, sino cómo ellos pueden expresar ese conocimiento. Porque hay personas que pueden conocer muchos de los hechos, pero les da nervios ser sentados a ser interrogados y pueden tener un bloqueo. Entonces también, no solo que conozcan, sino que puedan expresar muy bien su conocimiento. Entonces esto lo podemos medir, por eso siempre tenemos que hacer un estudio previo a nuestro ofrecimiento de testigos, porque no es solo conocer, sino es saber expresar ese conocimiento, esos hechos, porque si no aquella prueba se puede convertir en contraprueba, ¿verdad? Con una persona que la contrainterrogue y le saque otras respuestas que podrían más bien perjudicar nuestra tesis del caso. Ahora bien, tenemos que en declaración de terceros, efectivamente, incluso hay algo que en materia de familia ha sido un poco controvertido y es llamar a los hijos o a las hijas a declarar por el tema de la implicación que tiene, pero el código lo regula evidentemente con limitaciones, ¿verdad? Siempre hay que tener mucho cuidado cuando ofrecemos a personas menores de edad porque las estamos introduciendo en un conflicto que es complejo de una dinámica familiar, ¿verdad? Entonces, no los convirtamos en un objeto en el proceso. Recordemos que el centro del código es ese abordaje y ese centro a la persona humana y no tenemos que menoscabar los derechos de los menores de edad, ¿ok? Entonces,
tiene limitaciones, y efectivamente las limitaciones es que siendo menores de 15 años van a ser interrogados sin la presencia de sus padres, solo con los representantes legales. ¿Por qué? Porque al tener a papá y tener a mamá sentados ahí y al niño sentado en el centro, entonces, ¿qué contestamos? ¿Verdad? Entonces el código trató de prever que esa situación, si ya es de por sí complejo estar en un juzgado, en un despacho, ahora imagínense tener a papá y tener a mamá de un lado, ¿verdad? Entonces, como excepción a la regla, si podemos tener otros medios de prueba, sería mejor. Si ya sí tenemos que ofrecer a la persona menor de edad, hay que tomar las previsiones de que efectivamente no haya ese sentir de que va a decidir el caso en favor o en contra, sino que es lo que conoce. Y por eso se tomó la previsión de que fuera sin la presencia de. Cualquiera me puede decir, pero es un menor de edad. Bueno, pero es que ya el ambiente en sí de un juzgado, de un despacho, ante una conflictiva familiar de papá y mamá, ya es hostil, como para someterlo a esa disyuntiva. Si con solo una entrevista, cuando se les lleva una entrevista, ya sienten que es algo difícil, ahora imagínense en una declaración mucho más complejo, ¿verdad? Y evidentemente también está el tema del careo, figura poco utilizada, ¿verdad? Pero está regulada, y el careo es cuando hay una contradicción, ¿verdad? Muy pocas veces se da, yo en 25 años, una vez, no más, un careo. No sé si han tenido una práctica, pero es cuando hay esa contradicción y efectivamente hay que hacerlo de una vez para solventar esa contradicción. Muy poco utilizada la figura del careo. Y evidentemente está el tema de la ausencia de los testigos, y el código trae ciertos elementos importantes. Lo que ya les adelantaba, que cuando son personas menores de 15 años, sin la presencia de las partes, solo con los representantes legales, artículo 167, el interrogatorio sobre los hechos propuestos, vean, sobre los hechos propuestos, pero por cualquier situación familiar, personal o patrimonial de interés para la decisión del proceso. O sea, usted lo ofrece para A y lo puede interrogar de B, de C, de Z y de todo el abecedario. Entonces, para que no vayan, mire, es que yo lo ofrecí solo para esto, no, porque les van a decir, el 168 dice que se puede interrogar para todo. Entonces, sí tenemos que tener claridad que es el interrogatorio la limitación. Y también tenemos un aspecto importante, que se les puede traer con la fuerza pública ante la inasistencia. Esto lo dice el artículo 174. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Bueno, porque si es un testigo muy importante, lo pueden hacer comparecer mediante la fuerza pública. O sea, ya convertimos un poco esto en dándole la importancia al proceso, porque no se presentó. No, un momento, vamos a mandarlo a traer porque es importante para este proceso. Le estamos dando lugar al proceso de familia, teniendo consecuencias para aportar la prueba. El contrainterrogatorio, vamos a ver, un aspecto importante es interrogar, pero otro aspecto no menos importante es saber contrainterrogar, ¿verdad? Porque a veces estamos en una audiencia y bueno, ya pasó a mi testigo, ¿verdad? Ahora sí, ya me liberé de la audiencia. No, tenemos que poner atención a toda la audiencia, y más que ahora estamos en un proceso marcado por la oralidad, ¿verdad? Entonces, el contrainterrogatorio que se hace de los testigos de la otra parte, nosotros tenemos que tomar nuestras notas y ver qué puntos, porque a veces perdemos ese contrainterrogatorio preguntando cosas que ya se dijeron, que ya se abordaron en 5, 10 preguntas. Ah, mire, para que diga si hay bienes, si ya la persona dijo que está el bien A, el bien C, no, tenemos que estar atentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden, si hay algo que desestabiliza un interrogatorio, es una objeción, una pregunta, o que a usted lo paren en el interrogatorio. Y eso puede pasar si usted no prestó atención a qué declaró el testigo. Entonces, no desgaste su interrogatorio en aspectos notorios, no controvertidos y en aspectos que ya fueron declarados. Utilice su contrainterrogatorio para lo que yo llamo sacarle punta a esa declaración, aspectos que ustedes quieren afinar o aspectos que ustedes quieren contrarrestar, si es la prueba de la contraparte, pero no se desgasten
en hechos que ya fueron declarados o que no son controvertidos. Y otro aspecto, no menos importante, las oposiciones, ¿verdad? Tenemos que estar sumamente atentos. ¿Por qué? Porque no tenemos que dejar pasar, ¿verdad? A veces estamos, ay, mira, esa pregunta era sugestiva y no levantamos la mano. No, o sea, no es solo pensarlo, es hacerlo, es parte de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ese buen litigio implica que no solo pongamos atención a nuestra demanda, a nuestra prueba, a la contraprueba, sino oponernos cuando a nuestro testigo, ¿verdad?, le están haciendo preguntas que no corresponden y lo están llevando de la mano al precipicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso también es parte de ese litigio, esas oposiciones. Al final, después, en un recurso eventual de apelación que tengamos que plantear, mira, pero este testigo dijo esto, y esto casi se lo indujeron a decirlo, bueno, pero en la audiencia no nos opusimos y dejamos libremente que ese interrogatorio siguiera. No, parte es oponerse a esas preguntas que veamos que sean sugestivas, improcedentes, capciosas y repetitivas, porque a veces hay una técnica de interrogatorio donde usted empieza con un tema, pasa a otro tema, vuelve otra vez al primer tema, porque quiere volver a afinar la respuesta. Entonces usted tiene que estar muy atento a esa parte del interrogatorio. ¿Por qué? Porque usted tiene que oponerse inmediatamente. Ahora, dentro de la prueba, también ya declaración de parte, declaración de terceros, tenemos documentos e informes, ¿verdad? Documentos públicos, documentos privados, peritajes que se pueden pedir, y esto está totalmente regulado a partir del artículo 175 del Código Procesal de Familia. Algunas observaciones con respecto a los documentos y los informes. Vamos a ver, que son válidas y no menos importantes. La validez. Bueno, evidentemente todo documento que ustedes aporten en la demanda se tiene como válido. Y aquí es donde vemos que dice, y la autenticación del contenido de los medios electrónicos. Vean que ahí está, en una liniecita. Y se tienen además como válidos los emanados por un funcionario público que esté en ejercicio de su cargo. Entonces, si no está en ejercicio de su cargo, ¿qué pasa con ese documento? Entonces, vean cómo tenemos que ver la validez de los documentos. Puede ser que ese funcionario esté suspendido, ¿verdad? Entonces, también cuando tenemos los medios de prueba, también tenemos que ver que ese medio sea válido, porque si no, no va a tener una eficacia en el proceso. Entonces, eventualmente podría ser sujeto a que la otra parte ataque el documento por su validez. Entonces, no ofrezcamos, así como los testigos tenemos que revisar qué saben, en los documentos tenemos que revisar su validez, que si es de una institución, que venga debidamente sellado, firmado, que el funcionario efectivamente esté en el ejercicio de su cargo, porque si no, lo que estamos es aportando documentos sin ninguna validez, que estamos introduciendo al proceso para que la otra parte, ¿verdad?, y gira para los dos lados. ¿Qué tengo que revisar yo? Esa validez probatoria. Entonces, no es nada más ofrecer por ofrecer, es buscar esa validez de la prueba. Puedo impugnar los documentos también, ¿verdad?, porque dude de esa autenticidad cuando son documentos privados. Además, también tenemos un aspecto muy importante. Cuando tenemos prueba que está en manos de terceros, el 178 establece la obligatoriedad de aportar esa prueba por terceros. Entonces, ya no solo la facilidad probatoria para que la parte que la tiene la aporte, sino, mire, usted tercero interviniente tiene la prueba, apórtemela. Artículo 178. Y evidentemente tiene que haber un secreto y una privacidad de informes y documentos. Se tiene que reservar en el proceso, no es algo que usted puede estar publicando el contenido de informes y documentos. Esto es muy importante en el proceso familiar. En esta impugnación de documentos tenemos que tomar en cuenta, y aquí quiero detenerme porque es muy importante, pueden ser impugnados en la demanda, ya me vinieron a limitar, pero no importa.
este es un tema para un año, pero bueno, lo tuve que comprimir. Entonces, la impugnación de documentos. Tenemos 2 momentos para impugnar documentos. ¿Cuáles son esos 2 momentos? Cuando se presentan en la demanda, yo lo impugno al contestar con mis pretensiones, ¿verdad? Ahí puedo impugnarlo. ¿Y qué hace la autoridad judicial? Da audiencia 3 días, ¿verdad? Listo. ¿Qué pasa si se presentan posteriormente a la demanda? Entonces, en la audiencia. Y ahí me dan efectivamente audiencia para que yo me refiera. Son los 2 momentos para impugnar documentos. Entonces, técnica. Ustedes, cada vez que tengan un proceso, tienen que revisar la validez de esos documentos, verificar incluso si aquel funcionario tiene la colegiatura, si está vigente en su puesto, si ese sello pertenece a la institución. Vean todo lo que tienen que revisar en un documento, no es nada más aceptarlo como presentado. Puede ser que esa persona esté suspendida en un colegio y está certificando un documento que está introduciéndose como prueba. Entonces vean cómo ustedes pueden impugnar documentos, no solo porque, mira, esta firma no es legible, no. Hay muchas formas de impugnar un documento, es parte de nuestra estrategia, de nuestro litigio. Y además, cuando hay una duda, el juez podría ordenar prueba efectiva sobre la duda de ese documento, inclusive verificar en sede penal si ya no se determinó que ese documento es falso. Entonces vean qué importante revisar la prueba antes de aportarla y además revisar la prueba de la contraparte, porque es parte de nuestro litigio. Los informes periciales, que aquí no me voy a detener mucho porque es algo que no tiene, su regulación en el Código Procesal no es distinta, ¿verdad?, a lo que ya teníamos, pero sí algo muy importante, están regulados desde el 182 al 186. Hay que saber preguntar, ¿verdad? A veces se piden, mire, quiero una valoración de trabajo social y psicología. ¿Para qué? ¿Qué es lo que ustedes quieren que trabajo social y psicología les diga? La dinámica económica, la dinámica familiar, la afectación. La pregunta, ¿qué es lo que ustedes quieren con esa valoración? No es nada más pedir, es ¿para qué la pido? Porque si no, entonces, cuando envíen esa solicitud, les van a prevenir, ¿para qué usted quiere esta valoración? Es la famosa pregunta. Si yo necesito esa valoración, el para qué, el por qué, ¿qué es lo que ustedes quieren probar con esa pericia? Mire, la dinámica familiar, ¿de quién? ¿Por qué? ¿Verdad? Ciencia en pensiones alimentarias. La afectación, bueno, entonces, ¿la afectación de qué y por qué? Tienen que saber pedirlo, porque si no, su momento procesal se va a convertir en la prevención de la prevención, el por qué, el para qué, y especifique para qué quiere esa prueba. Es nada más saber el definirlo, si ustedes lo van a pedir desde la demanda. Mire, quiero el informe de trabajo social y psicología de trabajo social para determinar la dinámica familiar debido a que hubo una dinámica de dependencia económica y se requiere saber A, B, C, J. Sepan pedir, como es la forma más sencilla de pedir una pericia. Y pues se regula los deberes del perito, que además se le puede llamar a la audiencia para que venga a expresar el peritaje en la audiencia, que es parte de lo que nos dice el código. Y también que podrían traerse peritajes no solo de funcionarios del Poder Judicial, sino externos sujetos a verificación, ¿verdad? Ahora bien, como parte novedosa del Código Procesal, tenemos el reconocimiento de situaciones familiares, lugares y cosas. ¿Qué es esto? Bueno, el peritaje es algo más técnico, ¿verdad?, elaborado por quien tiene el conocimiento, la expertise psicológica, trabajo social, el área que ustedes deseen. Pero a veces hay situaciones que no requieren ese peritaje. Entonces se puede ir in situ por parte de la persona juzgadora a valorar una dinámica familiar. Como pasa muchas veces en los procesos en violencia doméstica, que se van a hacer visitas. Entonces ahora el Código Procesal nos abre esa ventana para todos los procesos.
reconocimientos, que ustedes tal vez no quieren la pericia, pero sí quieren que la persona juzgadora vea esa dinámica. Entonces pueden solicitarlo, lo faculta el 190. Este reconocimiento puede ser con presencia de las partes, los representantes, incluso terceras personas que puedan coadyuvar en ese reconocimiento. Y también, evidentemente, está la entrega de cosas, para valorar cosas, objetos que se pueda percibir que se lleven al juzgado para una valoración. Y la valoración de personas físicas, que es lo que ya conocemos, que son las valoraciones médicas por situaciones, secuelas físicas de un maltrato, que esto ya estaba, no es un medio nuevo, pero sí es importante el reconocimiento de situaciones familiares. Cuando veamos que la pericia no es lo que ocupamos, pero sí ocupamos que la persona juzgadora vea la situación, conozca la situación in situ, ese es el medio de prueba que podemos aportar. Y por último, está el tema de la valoración, que esto se abordó la semana pasada, pero no quiero pasarlo por alto, que es que recordemos que la apreciación y la valoración de la prueba por parte de la persona juzgadora de forma correcta, con las reglas de sana crítica, se va a realizar en el tanto y cuanto aportemos los medios legales, útiles y pertinentes en nuestros procesos, en nuestros escritos, en nuestras gestiones. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, muchas veces decimos, ay, es que no me resolvieron lo que pedí. Bueno, lo pedí bien, aporté el medio de prueba correcto, gestioné de forma correcta, tenía mi teoría del caso, mi teoría probatoria y mis pretensiones, fundamenté bien. Entonces, tengo que hacer un análisis de lo que yo hice en mi escrito para verificar si esa valoración, porque a veces en el recurso de apelación, mire, es que pasó esta situación, no me gustó cómo resolvieron. No, no es me gustó o no me gustó, no es eso. Es mi teoría del caso era esta, en la audiencia se probó esto, no se valoró esta prueba, hubo una preterición de prueba, no hay fundamentación de la prueba. Esto es otra línea, a decir no me gustó. Es que no se realizó conforme mi teoría del caso y lo que yo probé y aporté de forma correcta. Eso es parte de mi trabajo y parte de lo que las herramientas que vimos al inicio de deberes y poderes. Y bueno, muchas gracias por su atención.